Vamos a abordar el día de hoy la segunda parte del tema tan controversial como es la etapa del Renacimiento en Europa. Esta segunda parte, si nos ubicamos en relación con el tiempo, no hay acuerdos para decir en qué momento termina el Renacimiento. Algunos autores manejan el siglo XV y XVI y como un anexo el siglo XVII, que es la etapa de la Contrarreforma y de un movimiento artístico que va a ser el barroco. Esta conceptualización está en función de los acontecimientos históricos que aparecen en esta controversial etapa. Ya habíamos analizado desde el punto de vista contextual cómo el comercio viene a modificar las estructuras europeas y van a establecer como elemento regulador el dinero. No obstante ello, la visión económica como elemento de poder, también vamos a encontrar otra visión al término del Renacimiento, donde no solo el dinero es poder, sino también el conocimiento. Ya habíamos establecido que dentro de lo que es el Renacimiento, el hombre es el centro de la actividad intelectual. De ahí entonces que surge un movimiento dentro del Renacimiento catalogado como el movimiento humanista o bien la visión del antropocentrismo. ¿Qué característica va a tener el humanismo renacentista? Lo tenemos justamente en los cintillos en amarillo. El hombre destinado a vivir en el mundo y dominarlo. Ya habíamos establecido que desde el punto de vista religioso, la Iglesia establece el gran proyecto de la reconstrucción de la Basílica de San Pedro. Para esto se requiere de dinero para poder reestructurar un espacio digno de la cristiandad. Se contratan arquitectos y uno de los pintores que va a ser trascendente para la iglesia, pues va a ser Miguel Ángel, con la serie de esculturas que le encarga el Vaticano, pero sobre todo la Capilla Sixtina. En la Capilla Sixtina observamos lo que el humanismo establece, el hombre destinado a vivir en el mundo y dominarlo. Justamente en la Capilla Sixtina, en la creación del hombre, Yahvé con su dedo le está dando el poder. Esta simbología a través de la pintura renacentista en la Capilla Sixtina va a reafirmar el sentido de dominación del hombre. Encontramos también dentro del humanismo el pasado clásico como una demostración del intelecto humano. Esto va a dar como resultado la búsqueda de manuscritos antiguos, la traducción de obras clásicas por parte de intelectuales renacentistas para justamente reafirmar la importancia que tiene el hombre o que tuvo desde el periodo de lo clásico. De ahí pues que el reivindicar los escritores clásicos se trata de demostrar la importancia que tiene el intelecto humano dentro de la creación. Independientemente de la visión religiosa,
se va a reivindicar el valor del placer, el hombre como centro de todas las actividades, y donde ya la visión religiosa, si bien es importante, ahora viene a fortalecerse el placer. Se exalta la dignidad y la libertad. Se coleccionan libros y manuscritos antiguos, y esto va a dar como consecuencia que comiencen a formarse bibliotecas. Gente económicamente fuerte construye bibliotecas, recolecta libros para reafirmar la importancia que tiene el intelecto humano a través de la historia de la humanidad. Cuando hablamos entonces del Renacimiento, nos ubicamos en el siglo XV y XVI. El anexo, la última parte, es el siglo XVII, catalogado como la fase del barroco, donde un nuevo movimiento artístico va a ser el colofón de esta visión renacentista. Debemos de entender desde el punto de vista histórico y artístico que antes de la entrada en sí del Renacimiento, Italia maneja un pre-Renacimiento con dos escritores claves, como es Dante Alighieri con su obra La Divina Comedia, y un escritor que viene a plasmar la parte final del sistema feudal y la vida de los burgos iniciales, y estamos hablando de Giovanni Boccaccio con su obra El Decamerón, justamente ubicado cuando aparece la peste bubónica en Europa. Estos antecedentes, esta parte o preludio del movimiento renacentista, es necesario mencionarlo para poder entrar con fuerza a lo que es la producción literaria. Desde el punto de vista histórico, España es la primer potencia de Europa, y para España el siglo XV y XVI es el siglo de mayor trascendencia para ella, no solo desde el punto de vista político, sino a nivel artístico, a tal grado que en la literatura se conoce con el nombre del siglo de oro. Este acontecimiento o estos momentos están en relación con el potencial político de España. Con Carlos V se unifica el Imperio Español. De parte de sus padres hereda las posesiones españolas y de Castilla. De la familia alemana, el Franco-Condado y parte de los territorios alemanes. España es la primer potencia de Europa. Pero, ¿qué pasa a nivel literario? A nivel literario vamos a encontrar que el ensayo, que es el texto argumentativo por excelencia, se va a cultivar de manera excelsa. Aparece la narrativa con la novela, el teatro, que va a ser fundamental en este momento histórico, y la producción poética. Vamos a iniciar con el ensayo. El ensayo, como había mencionado, es un texto argumentativo que trata de persuadir a través de soportes documentales. Uno de los ensayistas de la época es Nicolás Maquiavelo, que va a escribir su obra El Príncipe en 1532.
Ya habíamos mencionado que una de las grandes problemáticas de este momento histórico es la problemática que tienen los gobernantes para ejercer el poder. ¿Cómo gobernar? Maquiavelo, a través de su ensayo titulado El Príncipe, nos va a determinar de manera muy puntual cómo debe gobernar el príncipe o el monarca. Este libro está dedicado a Lorenzo el Magnífico y trabaja temáticas muy puntuales haciendo el análisis de lo que sucede en la etapa renacentista. Los dos grandes cuestionamientos de Maquiavelo para poder gobernar: ¿qué es preferible, ser amado o ser temido? La respuesta de Maquiavelo es las dos cosas a la vez. Si eres demasiado indulgente, vas a perder el poder. Si eres demasiado drástico o duro, caerás. Entonces, la visión de Maquiavelo es el justo medio. Y termina finalmente diciendo que el poder se debe ejercer. Si bien tenemos que ser equilibrados justamente en el poder, pero por otro lado, la gran tesis que aparece en El Príncipe es justamente no solo el ser amado o el ser temido, sino algo muy importante dentro de la estructura de pensamiento de Maquiavelo: cómo ejercer el poder, ser amado o ser temido. Y en el transcurso del libro hace análisis de el poder o las formas de gobierno civil, pero también las formas de gobierno del gobierno eclesiástico. Obra controversial que fue muy aceptada en su época, pero que tuvo mayores influencias fuera del contexto del Renacimiento. Este es el personaje Nicolás Maquiavelo. Cierra el libro mencionando que el fin justifica los medios. Si para ejercer el poder tienes que matar, hay que matar. Pasamos ahora a Erasmo de Róterdam. Erasmo de Róterdam es un sacerdote que trabaja lo referente a la argumentación. Sus obras se denominan ensayos. Una de las obras que vamos a comentar posteriormente en las sesiones de clase es El hombre bula es. El hombre es una burbuja. Y para trabajar el ensayo maneja escritores de la antigüedad clásica, lo cual nos da a entender la visión del hombre humanista a través de Erasmo de Róterdam. Recordar que para poder ingresar a una universidad europea se tenía que dominar el latín y el griego. Y este personaje, este ensayista, Erasmo de Róterdam, hace traducciones de los trágicos griegos para que se pudieran leer en Europa. Su obra entonces se llama Ensayos. Otro de los escritores es Miguel Montaigne, también con su obra Ensayos de 1580, donde maneja una gran diversidad de temas. Otro escritor es el inglés Thomas Hobbes, que
En su obra El Leviatán escribe también sobre cómo realizar el gobierno y analiza fundamentalmente el gobierno eclesiástico y llega a la conclusión que para que el hombre pueda avanzar desde el punto de vista político y social, no debe observar el sistema o el gobierno eclesiástico, y llega finalmente a decir que la religión debe apoyar al sistema secular. Otro de los exponentes es René Descartes. Con René Descartes comienza a fundamentarse el racionalismo, a tal grado que es considerado el padre del racionalismo, con su obra titulada El discurso del método, que posteriormente vamos a comentar. El ensayo, indudablemente que fue una de las grandes aportaciones de la etapa renacentista, pero sobre todo, independientemente del ensayo, la narrativa que la podemos ubicar en tres grandes apartados: la novela picaresca española, la novela de caballería y otras narrativas. Cuando hablamos de la novela picaresca española, tiene un toque muy especial. Por un lado, España es la primer potencia de Europa, pero por las guerras de expansión de Carlos V y posteriormente de Felipe II, la península entra en una etapa de pobreza. Y esto se va a reflejar en un género que aparece en este momento en el Renacimiento y que peculiarmente en España se llama la novela picaresca. ¿Quién es un pícaro? Un pícaro es una persona de las bajas clases sociales que tiene que ganarse la vida, muchas de las veces robando. Vean el enorme contraste: España, primer potencia, pero las clases desprotegidas en una etapa de pobreza extrema. Quien va a abrir el género es una pequeña novela de corte anónimo, donde el autor critica a uno de los personajes que pertenece a la iglesia, y con temor a la Inquisición aparece el texto de corte anónimo. Un pequeño niño que es regalado a un ciego porque su madre no tiene el dinero suficiente para mantenerlo, y de ahí del ciego pasa con un escudero hasta llegar justamente con un clérigo. Es la vida de los pícaros. El pícaro es el que anda picando, buscando para comer. Otro de los textos es El Buscón de Francisco de Quevedo y Villegas, publicado en 1626. Como podemos observar, ya estamos en el siglo XVII. Otra de las variantes de la narrativa es la novela de caballerías. Contrariamente a lo que se pensaría, la novela de caballerías tiene gran éxito durante toda la primera parte del siglo XVI, con una novela española que es El Amadís de Gaula. Estos caballeros andantes que buscan aventuras y que a través de la narrativa se va a exalzar este prototipo del amor cortés, este prototipo del caballero andante que se va a inmortalizar en 1605 y 1615
por Miguel de Cervantes Saavedra en la obra El Quijote de la Mancha. Novela de caballerías que contrasta con el fin, con el término de este estamento social, porque los caballeros están a punto de desaparecer. La invención de la pólvora establece nuevas formas para establecer el combate y la guerra. Don Quijote de la Mancha, el libro excelso de la literatura española. En el tercer punto tenemos otras narrativas. Tenemos una serie de novelas pequeñas realizadas por Cervantes que se pueden ubicar dentro de lo que es la novela de costumbres española. También tenemos una obra no española, La Jerusalén Libertada, por Torcuato Tasso. Esta obra fue escrita con una doble intención. La primera, establecer la inquietud a la cristiandad por el problema de la invasión musulmana a Europa, y revive el texto de las cruzadas con la finalidad de que la cristiandad bélica esté al tanto por los sucesos históricos tan apremiantes que estaban a punto de realizarse en Europa, sobre todo el peligro de la invasión de Solimán el Magnífico. Otra de las obras de la época, siglo XVII, es El Paraíso Perdido de John Milton, escrito en 1667, donde narra justamente el abandono del paraíso por Adán. La narrativa entonces viene a justificar la aparición de la imprenta. Una vez que la imprenta hace su arribo a Europa, existe la posibilidad de la difusión de los textos. Esto es en función de los textos narrativos. En una tercera parte abordaremos lo que es el teatro y lo que es la poesía.